persona que tengo un negocio de comercio, el comercio. Me encanta, vengo de una familia sastra, diseñadora, entonces vendo todo lo que es para niñas, diseñamos piñatas, hacemos trajes de novia, ¿verdad? Pero mi meta no es esa, sino que mi meta es servirle a los demás y a la humanidad, a la gente, a los necesitados. Entonces siempre he deseado velar por los demás y tengo muchos años de hacerlo. Y tengo un comedor infantil que tengo 120 niños que le doy cena todos los días, le damos la palabra espiritual y les motivamos a que sean jóvenes del mañana y les servimos con mucho amor. Yo soy de extracción campesina. Yo vivía en la montaña, en San Rafael del Norte, y de mi niñez éramos muy pobres, y entonces nosotros caminábamos para ir a la escuela, eran 2 o 3 horas de camino. En la escuela yo comencé a tener mis primeros contactos, a participar en la fogata, en las manifestaciones, en las huelgas. Y ya formamos un grupo de compañeros y yo ya me fui integrando como correo urbano de la guerrilla en casas de colaboradores históricos donde se encontraban compañeros de la guerrilla. Ya en 1979 en Yalí ya me integré de lleno en la guerrilla cuando fue tomada Yalí, cuando entró la columna Facundo Picado. Y entonces en esa columna yo me integré, estuvimos en el combate de Jinotega, de ahí el 22 de mayo nos retiramos hacia el Cerro de la Cruz, cerro conocido como el Cerro de Nando, donde ahí llevábamos compañeros heridos, muchos compañeros nos murieron en el trayecto, subiendo la cuesta. A mí me tocó quedarme, allí le decían en contención, pero me quedaba resguardando el lugar en el Cerro de la Cruz, ahí donde hay una gran peña, conocido como el Cerro de la Cruz o el Cerro de Nando. Ahí me dejaron 2 días, pero bueno, ahí me quedé la primera noche bajo una gran piedra que es como una cueva, todavía existe, esa peña ahí está. Y yo nunca, más antes, yo nunca había sentido miedo, no sé por qué, pero nunca me había dado miedo, pero ese día sí, al siguiente día, los 2 días de estar allí sí yo sentí miedo, no les voy a decir que no sentí miedo. Porque el siguiente día andaba la aviación bombardeando los cerros y entonces yo ya no contaba, no andaba agua, no andaba los caramelos, porque con eso era que nosotros subsistíamos, eso era lo único que teníamos para alimentarnos, y yo ya no aguantaba la sed. Y cuando ya pasó el bombardeo, entonces yo sola bajé el cerro buscando los compañeros en la ciudad, y yo bajaba así en zigzag, le decían, cuando andaba la aviación por cualquier cosa o una bala desperdigada no lo agarrara uno. Entonces así bajé a la ciudad buscando a los muchachos y los encontré. Nos incentivó a nosotros a luchar porque vivimos un gran divisionismo de clase social, discriminaban a las personas pobres de media clase. Una de mis hermanos se fueron bien bañaditos, bien vestidos, llenos de brillantina a su cabecita, a una fiesta del club social y vinieron llorando porque los sacaron. Había ese divisionismo muy terrible, entonces nosotros nos decidimos a luchar con varios jóvenes y nos reuníamos en mi casa clandestinamente y decidimos ser correo del frente con mi
mis hermanos y varios jóvenes, entre ellos Tito Sacasa, y nos reuníamos aquí, pero de arrastrado en este balcón, en este piso, porque si nos miraban los bultos de la noche era peligroso, porque había, cuando la insurrección había francotirador ahí en la catedral, ¿verdad? Y francotirador allá en aquel cerro de allá. Entonces cuando para la guerra, para la insurrección era una balacera. Mi casa fue terriblemente aquí balazo. Cuando el francotirador estaba ahí, directo tiraba todos los balazos entraban por aquí. Nosotros teníamos que tirarnos debajo de la cama para que no nos hubieran matado, porque si no hubieran habido un montón de muertos. Pero lo más terrible fue que Tito nos estábamos comunicando por teléfono cuando él se asomó y fue muerto, o sea, le destruyeron su cabecita. Los sesos quedaron en las paredes. Eso fue terrible para nosotros porque era un gran compañero. Aquí una niña a las 2 casitas murió que se llama Nancy, le entraron los balazos por el zinc. Un compa que lo hirieron antes de avanzar de un campamento a otro, que íbamos ya avanzando para Jinotega. Él fue impactado en el ojo y esa bala le penetró en el cerebro. Y nosotros nos estábamos trasladando de un campamento a otro y ahí lo llevábamos herido. Y en una montaña que en realidad yo ni recuerdo el nombre, porque era una montaña tan espesa, allí no habían casas cerca, era puro árboles, frondosos, montaña. Y cuando llegó el último compañero del pelotón, entonces el compañero, cuando él sentía el dolor, pegaba unos gritos que se oía el eco en la montaña. Y porque tenía el ojo salido, y una compañera con un pañuelo le detenía el ojo. Y lo sorprendente fue que cuando llegó el último compañero, él murió. Y ahí fue enterrado en esa montaña. Fue muy triste. Y nosotros así hicimos el hoyo con las manos, con cuchillo, porque no teníamos medios. Y ahí quedó ese compañero enterrado. Él se llamaba Raúl Castillo, el seudónimo era Fanor. Y ahí yo no sé si fue exhumado. Cuando yo me fui a la guerrilla, yo le escribí una carta a mi mamá, se la envié, y esta carta yo no sabía que todavía mi madre guardaba esta carta, y el año pasado, para el 19 de julio, ella me la trajo y me dijo que esto lo guardara, y que ella lo tenía guardado y que me lo entregaban. Y dice la carta: 25 de abril del 79, mamá, espero se encuentre bien al lado de todos mis hermanos. Vi a mi papá y me dijo que usted estaba bastante preocupada por mí, pero he tomado esta decisión de luchar por nuestro pueblo, puesto que se acerca la hora definitiva de su liberación. Mamá, no se preocupe por mí, pues aquí todos nos respetamos y nos miramos con hermandad, ya que todos somos hermanos sandinistas. Mamá, prométeme de todo corazón, como es el deber de una madre sandinista, no afligirte por la decisión que he tomado, sino al contrario, sentirte orgullosa por tener una hija que prefirió tomar armas y no seguir viviendo como esclava. Besos y abrazos a todos, hasta la victoria siempre, patria libre o morir. Cuando ya fue el triunfo, entonces me sentí plena y satisfecha
porque triunfó la revolución y se terminó con la dictadura de Somoza, que era muy, muy terrible esa, porque se miraban muchas cosas grandes que le hacían a los jóvenes, ¿verdad? Entonces eso era, a nadie le gustaba eso, entonces tuvimos que luchar. A mí me gustaba escribir y figúrese que yo había escrito yo lo quería hacer como una canción al comandante Germán Pomares, pero después de andar tanto tiempo para ahí se me perdió el escrito que yo había hecho, pero sí recuerdo una frase que decía que viva Germán Pomares, mi valiente comandante, que vivan todos los compas que luchan valientemente. Angélica a mí me llaman, de seudónimo natural, sandinista 100% y que viva la libertad. Costó realmente la vida de muchos jóvenes para que pudiera hacer esta revolución, pero creo que valió de mucho, ¿verdad? Porque ahora las personas podemos tener el derecho a hablar, el derecho a expresarnos y el derecho a vivir y que los demás vivan lo que ellos desean conforme a lo que ellos puedan, ¿verdad?